En este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios. No es coherente entonces aceptar que en el presente se viole descaradamente la Constitución. Hoy son los ciudadanos uniformados. Mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno. Se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que solo le interesa la venganza. Es muy duro escuchar hablar en esos términos a un senador del sistema de justicia uruguayo, ¿no? Un sistema que es respetado, que en términos comparados es un sistema de justicia que tiene reputación internacional, que es una de las claves de la democracia, ¿no? Porque la democracia no es solamente ir a votar cada 5 años, sino también es cómo funcionan sus poderes, cómo se interrelacionan. Entonces escuchar a Manini tener una intervención de ese tipo, tan ofensiva, tan agresiva, da un poco de tristeza, ¿no? Me parece que él está rompiendo con todos los códigos del ejercicio de la política, que él tiene otras vías para plantear su desacuerdo. Él está rompiendo el juego, en cierto modo, ¿no? Y eso es muy grave. Es muy grave porque esto no solamente lo veo yo, lo vemos todos y nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser la próxima movida, no? Es decir, porque esto va... la apuesta va increciendo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho. Él tiene un mandato ciudadano, fue electo, y como tal debemos respetar todos ese mandato. Sin embargo, a mí me da la impresión que el resto del sistema tiene que poner sus límites. Voy a contar un ejemplo de lo que ocurre en Europa. En Europa han emergido partidos extremistas de derecha en países como Suecia, España, Austria, Grecia, y lo que han hecho los partidos de centro, los partidos que gobiernan de centro-izquierda, de centro-derecha, que gobiernan habitualmente, es establecer un cordón sanitario. Por ejemplo, no forman gobierno con ellos. ¿Para qué? Para no quedar entrampados. Yo sería demasiado exigente si le pusiera como requisito a la calle Pou un cordón sanitario, porque es verdad que cuando Cabildo Abierto aparece no comprendíamos bien de qué se trataba. Pero a mí me parece que cada día conocemos un poco más y lo que vamos conociendo no está bueno. No es sano para la democracia. Cabildo Abierto es la continuidad de una tradición larga de derechas duras en Uruguay, de derechas conservadoras, nacionalistas, católicas, ruralistas. Si uno escucha, por ejemplo, los primeros actos de Manini en Cabildo Abierto, él reivindica Nardones, va a ese momento del cual Magdalena sabe mucho más que yo. Y bueno, y obviamente el momento cúlmine de la historia de la derecha dura, de la derecha radical en Uruguay es la dictadura, y Cabildo Abierto, como ya se ha dicho un montón de veces, es el heredero de la dictadura. Hay, bueno, un grupo de personas que tienen serios problemas con la justicia por su involucramiento en la dictadura, que son muchas de ellas cercanas a Cabildo Abierto de una manera o de otra, y que Cabildo Abierto, bueno, asume la representación corporativa de eso. Es ideológico, pero también es corporativo. A partir de la crisis del 2008, en el hemisferio norte, aparece toda una tendencia de nacionalismos de derecha, de populismos de derecha, de ultraderechas. ¿Qué pasa? Cuando es la crisis de 2008, aparecen en muchos países movimientos de izquierda, populares, que cuestionan el 1%, ¿no? a los súper ricos del mundo. Entonces, la derecha, y en esto Steve Bannon, que fue asesor de Trump, lo dice con mucha claridad, va a haber populismo de izquierda o populismo de derecha. Entonces, ellos inventan un populismo de derecha porque si no quedan pegados, quedan como representantes del 1% en minoría. Entonces, inventan toda esta historia de que en realidad la verdadera élite es la izquierda, porque son estos degenerados que vienen a partir la soberanía de la nación pagados por Soros. Toda esta cuestión, que Manini la ha repetido 10 millones de veces. Entonces Manini es como el encuentro entre la historia larga de la ultraderecha uruguaya con la coyuntura de un esplendor de las ultraderechas en el mundo. Estas Fuerzas Armadas se integran a la democracia, digamos, camaleónicamente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no hay este proceso de justicia,
¿no? Se benefician por leyes de perdón, de amnistía. Y en segundo lugar, porque tampoco hay un clima propicio para revisar en términos ciudadanos, en términos de conocimiento, bueno, qué pasó, qué hicieron, cuál fue su responsabilidad. Y porque esa derecha de los años 90, que también es una derecha latinoamericana, ¿no? Digamos, Uruguay tiene sus particularidades, pero hay una cuestión epocal, genera las condiciones para bueno, pensar que hay que mirar para adelante, no revisar, cerrar heridas del pasado. Dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página. Eso recién cambia a comienzos del siglo XXI en toda América Latina, ¿no? Cuando viene la famosa marea rosa, ¿no? Del ciclo de gobiernos progresistas. Y entonces lo de Cabildo Abierto me parece que lo tenemos que ver un poco en proyección, porque si uno mira, es recién lo que tienen en común estos gobiernos de centroizquierda, ¿no? Reformistas, es que por un lado logran, digamos, no estrictamente los gobiernos, pero durante su vigencia, que haya cambios en materia de la agenda de nuevos derechos, ¿no? Cambios que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, salud sexual y reproductiva, bueno, y cambian las posibilidades de conocer ese pasado, ¿no? En materia de empezar a tener un poco de justicia, ¿no? ¿Se acuerdan que en el caso uruguayo la exclusión caso a caso de la ley de caducidad? Y también porque se empieza a debatir a nivel de, bueno, qué incluir en los textos escolares, qué hacer con la memoria social de la dictadura. Es en ese contexto, en 2009, 2010, que aparecen los grupos antiderechos en toda América y en Uruguay, y que aparecen las primeras expresiones organizadas de reivindicación militar de lo que pasó en la dictadura, por ejemplo. En la medida en que la sociedad quiere avanzar en conocer su historia y las cosas que pasaron, aparecen entonces, es como extrema focos de resistencia. ¿Es extrema derecha o no? A ver, coincide primero el movimiento social activista, después Cabildo Abierto, con estos grupos que se plantan contra la supuesta ideología de género. Sí. ¿Es un partido, es un movimiento de extrema derecha, neofascista como los europeos? No, pero tiene entre sus adherentes muchos grupos que sí, en Uruguay, que son neonazis, que son neofascistas, que se sienten interesados, que son cobijados. ¿Es un partido militar? No, pero es mucho más que un partido militar, pero tienen muchos ideólogos militares y tiene muchos adherentes militares y sobre todo tiene un discurso de parte de su líder y de sus altos figuras más destacadas, un discurso militarista que reivindica la dictadura militar, que reivindica los crímenes de lesa humanidad, que reivindica el uso de la tortura. Hay gente que apoya la dictadura. Por momentos tuvo un apoyo popular importante. El pachequismo. Bueno, el pachequismo en los 90 llegaba a sacar más de 200.000 votos. Hay un electorado de derecha dura en Uruguay. Cada vez que se juntan firmas para un plebiscito punitivo, firman 200 y pico mil de personas. Entonces no es raro que haya unas 200 y pico mil de personas que se sientan representados. Persigue una ambición meramente legislativa porque es difícil creer, creo yo, no sé, me dirán ustedes, que se puede proyectar un Manini Ríos llegando al Poder Ejecutivo, creo que sería con un discurso. Pero lo que hablábamos antes tiene que ver con una intención de querer acceder a los resortes del Estado. Desde lo legislativo. ¿No? Para desde el Estado restaurar cuestiones que tienen que ver con lo económico, cuestiones con una visión en relación a lo económico, también con una visión en relación al orden social, a la familia, a lo cultural. Entonces, no hay por qué pensarlo en términos de carrera hacia la presidencia, sino en términos de marcar la agenda política, acceder a los resortes del Estado, que es también acceder a los resortes de la generación de opinión pública y de la educación. Hay que suscribirse, por ejemplo, a Sin TV, que está pegando en la tecla. Están atentos a lo que ocurre en las redes, hacen un resumen y lo tiran, pif. Y lo tiran, pif. Cabildo Abierto intenta presentarse como el representante de la verdadera esencia de la nación uruguaya. Pero la nación uruguaya es una cosa mucho más plural. Cuando decías recién la agenda de derechos viene de afuera. No, Uruguay tiene una tradición muy larga de feminismo, tiene una tradición muy larga de leyes de avanzada, tiene una tradición muy larga de disputas sociales, de huelgas, de organizaciones populares, una tradición progresista, socialista, liberal, comunista en este país, hecha por uruguayos. Y Manini, de algún modo, es una operación que es muy peligrosa, que es la que hacía la dictadura, que es el que no está de acuerdo conmigo no es parte de la nación. Exactamente. Y eso es algo que hay que trancarlo. Que tengan
Muy buenas noches y muchas gracias. Hilden-Druls, Uruguay. The well much loving thanks that you, the news listener of.